Hola, bienvenidos a este podcast. Bienvenidos a Uranio No importa. Hola a todos, bienvenidos, les damos la bienvenida a este podcast. Bienvenidos a Uranio en la mochila. Este podcast nace de querer divulgar y compartir conocimiento a un nivel accesible, Casual, digerible, sí. Así para todos. Para todos, sí, porque creemos que la ciencia no tiene que ser una cosa súper seria ni nada, sino todos Tiene que podemos ser para tomar todos. parte en ella. Todos Sí, podemos compartir. muy bien. Bueno, y nosotros dos. Para empezar, presentémonos. Mi nombre es Juan Ignacio Figueroa. Soy estudiante de física. Me encuentro a la mitad de la carrera. Y me gusta mucho la ciencia, obviamente, y aprender sobre diversas ramas. ¿Y tú? Gracias. Yo soy María Inés Apolo. Yo soy estudiante de ingeniería ambiental. También voy a la mitad de la carrera, segundo año. Y algo que compartimos mucho es que nos gusta mucho aprender, empaparnos de conocimiento, de diferentes cosas. Y de ahí es que sale la curiosidad y la gana de... Tomamos inspiración de todos los productores que hacen estos videos o podcasts o divulgación, los cuales nos inspiran mucho a seguir aprendiendo y a compartir también, a devolver un poco. Por eso Sobre nace todo. este proyecto. Sí. Bueno, también cabe decir que nosotros somos de Guatemala, de Ciudad de Guatemala. Viva mi Guate. Y esa es una pequeña buena introducción sobre nosotros, ¿sí? Y bueno, y para no extendernos tampoco tanto, vamos a ir al tema. Empecemos el episodio de hoy con biogeografía. Es el tema del día. El tema del día es biogeografía. Para los que sepan un poco de biología, pues ya conocerán la biogeografía. Pero para los que no, ¿cómo podríamos definirla? Pues la biogeografía es como la rama de... Una mezcla. Sí, una mezcla, una rama que nace de, justamente como dice el nombre, biología y geografía. Entonces nos explica y da las pautas de la distribución actual de los organismos, de los animales, plantas, etc. Y por qué se encuentran en ese lugar específico. Nos explica por qué se encuentran animales y plantas alrededor del mundo donde estén. Bueno, ahorita esta puede sonar como una definición tal vez muy general o como muy obvia. Pero ya van a ver lo interesante. Sí, y bueno, entonces para ir desde el inicio para explicar cómo es que funciona la biogeografía realmente. ¿Qué podemos ver de las tectónicas de placas? La tectónica de placas es una teoría que describe cómo los inicios de la Tierra, cuando estábamos todos unidos en un continente, las placas tectónicas, el grandísimo Pangea, que tal vez lo habrán escuchado ya, donde todos éramos felices hasta que nos separamos. Todos éramos uno. No habían barreras, sino que todos éramos un planeta. Pero bueno, los buenos tiempos ya pasaron. Y de esta teoría podemos entender muchos de los movimientos de cómo se han formado los continentes actualmente. Sí, y también no solo los continentes, sino muchas de las cosas que vemos, cadenas montañosas, fosas, cadenas volcánicas, etcétera, todos son producto de la tectónica de placas, porque hay que recordar que estamos como nadando, flotando en lava, y por eso es que podemos movernos a través del magma. Entonces, bueno, una vez estamos ahí en Pangea, todos unidos, se empiezan a mover los continentes, se empiezan a mover las masas de tierra, más bien, porque no eran continentes en sí. Y, bueno, primero se dividen como en dos continentes, supercontinentes, Laurasia y Gondwana por abajo, arriba y abajo. Y a partir de estos, pues, como ya sabemos, fueron evolucionando hasta lo que conocemos el día de hoy, hasta formar los continentes que conocemos, América, Europa, Asia, África. Sí, la distribución que vemos hoy, pues, se fue dando a partir de que estas placas se fueran desplazando así poquito a poquito. Y pues que esta configuración que tenemos tampoco es final. Los continentes se siguen moviendo, las placas se siguen desplazando y pues en muchísimos años tal vez exista otra configuración. Y como ya mencionamos, producto del movimiento de estas placas,
se dan todos estos accidentes geográficos. Y por ejemplo aquí en Centroamérica, aquí en Guatemala, que estamos en medio de 3 placas, ¿verdad? El Caribe, Cocos y Norteamérica. Es una región altamente activa en cuestión de volcanes, por ejemplo, porque se ha dado mucho movimiento y eso ha generado muchas cadenas volcánicas. Sí, bueno, pero una vez teniendo un poco esta idea de cómo funciona la tectónica de placas, hay que ver que dentro de todo ese movimiento ya existían animales, ya existían especies que vivían en Pangea y en estos lugares. Entonces, pues, primeramente en Pangea se empiezan a separar las especies cuando se separan en estos 2 continentes y ahí ya se empiezan a dividir. Cada una va agarrando camino según las condiciones que tiene. Y una vez ya separadas, pues estas especies empiezan a evolucionar juntas. Van creciendo juntas, entonces se tienen que adaptar unidas al ecosistema del que se separaron. O sea, si se separaron unos al norte, otros al sur, pues se van adaptando a las condiciones geográficas y también se van adaptando con las especies con las que conviven. Sí, sí, por ejemplo, en la Eurasia, que es este continente que pues prácticamente estaba en el hemisferio norte, mucho más frío, ambientes pues un poco más hostiles tal vez, eran más comunes los pinos, mamíferos de sangre caliente que justamente se beneficiaban de esto para sobrevivir los fríos. Y entonces originarios de esta región podemos encontrar caballos o burros, rinocerontes, perros, que pues ahí tienen su origen. Y es lo interesante, o sea, por la razón por la que nos interesa la biogeografía. Porque actualmente nosotros vemos los continentes, vemos dónde están los animales y las plantas, pero la biogeografía nos ayuda a entender por qué están distribuidas de esta forma. Como algunos ejemplos podríamos tener el elefante. Sí, el elefante. Bueno, primero, antes de ver de dónde viene el elefante, podemos ver que si en este continente grande del hemisferio norte existían todos estos animales, que había en el otro continente del hemisferio sur. Pues aquí encontramos más que todo primates, aquí no habían grandes carnívoros, sino más bien grandes herbívoros, y de ahí es donde viene el elefante. Tiene su origen en este continente y pues luego se va desplazando a donde lo vemos actualmente. También es interesante ver que con todo este movimiento de placas no existía algo que fuera Centroamérica como tal. No existía un pedacito de tierra que ahora sea Centroamérica, sino que Centroamérica nace de la unión entre un pedacito de... Un estrecho. Un estrecho que une Norteamérica con Suramérica. Y pues de estos pedacitos que se unen nace lo que somos ahora Centroamérica. Y esto, o sea, prácticamente somos un puente entre ambas regiones. Y esto es lo que hace Centroamérica o Guatemala tan rica en biodiversidad. Porque las especies del norte, o sea, especies de Norteamérica y especies de Sudamérica, empezaron a viajar de continente a continente. Y unas, a pesar de que no completaron el viaje, otras se quedaron a la mitad y se quedaron en Centroamérica. Por eso en Centroamérica tenemos las variedades tanto de arriba, de las regiones del norte, como de las regiones del sur. Tenemos una mezcla de ambas, por lo tanto somos más ricos en especies. Sí, cabal, como decías, que somos un corredor, que somos pues donde las especies pasaron. Y muchas se lograron adaptar aquí porque tenemos montañas muy altas donde es mucho más frío, tenemos costa, entonces tenemos una diversidad increíble de ecosistemas y de especies que pues es mencionado, pero muchas veces no se reconoce realmente la importancia que tiene. Bueno, ahora también vamos a ver otros ejemplos. ¿Dónde más podemos ver? O sea, cómo en el día a día uno dice, esto es... biogeografía. Esto es biogeografía, sí. Esto es... ¿Dónde la evidenciamos? Sí. Como habíamos mencionado, la biogeografía la podemos ver según la distribución actual de las especies. Eso nos da un indicio de dónde estaban al inicio y pues vemos ahora dónde se quedaron y por qué. Un ejemplo, podrían ser los primates. Si vemos... Solo existen primates en África, en Sudamérica y en India, porque son las regiones que estaban unidas al inicio y que ahora tienen las condiciones necesarias. Nunca vamos a encontrar un primate, un monito en
en Norteamérica, ajá, en Europa, que sea... De forma natural. De forma natural. Uh-huh. Si es en un circo, pues tal vez. Uno de los mejores ejemplos, uno de los que más me gusta a mí, es el del camello. Que, bueno, los camellos, los dromedarios, alguna vez pudieron cruzar a Sudamérica. Y de esto se adaptaron a los climas fríos de las montañas, Andes. Ahí de los Andes, por ejemplo. Y los camellos se fueron adaptando, fueron evolucionando hasta convertirse en las llamas o en las alpacas que conocemos hoy. Pero estos alguna vez estuvieron unidos, alguna vez estos vinieron del mismo ancestro que vivían en terrenos unidos. Sí, y después ya cada uno, tanto el camello como las llamas, se tuvieron que ir adaptando a sus hábitats y ya son dos especies diferentes. No podríamos intercambiarlas, no podríamos poner una llama en el hábitat de un camello y un camello en el hábitat de una llama, porque están totalmente adaptadas a las condiciones del otro. Otro ejemplo súper interesante y que también a muchos les va a hacer sentido es el de Australia. Como está tan alejado y apartado y es su propio ecosistema, siempre que vemos noticias de arañas, serpientes y cosas feas, que no parecieran reales. Sí, pero esto también es producto de la biogeografía, porque en Australia como quedó tan solitario y tan por su lado, pues las especies tuvieron que adaptarse y competir por los recursos, y es por eso que muchas veces son como tan hostiles, porque justamente tienen que adaptarse y tienen que lograr sobrevivir en esos ambientes. Y también es por eso que solo en Australia, o sea, no solo en Australia, pero aquí se ven la mayoría de los marsupiales, los canguros, los wombats. Sí, todos los marsupiales lograron colonizar Australia, porque estos generalmente en pues casi cualquier otra parte del mundo son pues dominados por los mamíferos. Por las demás especies. Pero aquí lograron encontrar un lugar donde se sentían bien, donde estaban las condiciones adecuadas, y es por eso que en Australia hay muchísimos marsupiales. Y ahora son los reyes. Ahora, los reyes de Australia. Entre otros de los ejemplos de Centroamérica, específicamente de Guatemala, tenemos justamente esto. Vemos cómo existe la combinación de tanto de ecosistemas del norte como del sur. Por ejemplo, el hecho de que tengamos jaguares, felinos grandes, que tengamos pinos. Si vemos la distribución natural de los pinos, de las coníferas en general, es prácticamente solo el hemisferio norte, lo que antes fue la Eurasia. Toda la parte de arriba del mundo. Sí. Y aquí, aunque ya estemos un poquito en el hemisferio, ya estamos lejos, ya estamos abajito, pues seguimos teniendo pinos por esta misma distribución. Y de la misma manera logramos tener especies de Sudamérica. Así es como se logró explicar muchas preguntas que antiguamente la gente veía especies muy parecidas, pero en continentes muy lejanos, en espacios muy lejanos, y decía, ¿cómo puede ser que esto llegó aquí? O sea, solo que alguien se lo haya llevado en un barco y lo haya venido a plantar al otro lado del mundo. Pero gracias a la biogeografía podemos entender que estos vienen de terrenos que alguna vez estuvieron unidos. Y eso incluso lo podemos ver en los mapas, ¿verdad? Eso que Sudamérica casa perfectamente con África. Que todo se puede unir como rompecabezas otra vez. Sí, eso nos dice que eso alguna vez estuvo así. Y hay que recordar que la distribución de continentes, que para nosotros es algo tan claro, o sea, nosotros vemos un mapa del mundo y ya sabemos, aquí está América, aquí está Europa, aquí está Asia, pero que esto no es algo permanente, esto no es la verdad absoluta, sino que esto va cambiando. Es un mundo dinámico. O sea, nosotros en nuestro tiempo de vida, ya que me muera, el mapa no va a cambiar, pero aquí a millones de años, el mapa puede ser totalmente distinto. O sea, esto puede seguir variando y verse de alguna forma que pues no podríamos esperar. Y de esta manera las especies también van a seguir cambiando, van a seguirse moviendo y quedando un poco aisladas y cambiando, porque todo, desde el mundo hasta las especies hasta la evolución, son sistemas dinámicos. Así es. Por eso la biogeografía nos ayuda a entender el pasado, para entender la distribución actual, pero también puede ayudarnos a predecir cómo se van a distribuir, cómo los cambios del mundo, como los cambios geográficos van a afectar en las poblaciones de animales. Y no solo de animales, de cualquier especie. Sí, fauna y flora. Flora, fauna, incluso bacterias, hongos, también pueden haber enfermedades. Cómo se transmiten. Patógenos, sí. O los virus. Otro ejemplo que olvidé mencionar, que es muy interesante,
es ver como la ceiba que tenemos aquí, árbol tan conocido, tan querido, tan famoso, la famosa ceiba, como es prima, por así decirlo, lejana de los baobabs que existen en África. Y si ven, pueden buscar la ceiba y los baobabs y van a ver que tienen mucho en común. De nuevo, porque estos estuvieron alguna vez unidos, porque Sudamérica y África estaban unidos, así que mucha de la diversidad que está en un lado está en la otra, pero adaptada a otras condiciones. Entonces ese es un ejemplo muy particular y muy puntual que a mí también me gusta y que en su tiempo me hizo, wow, me voló la cabeza porque era súper interesante. Incluso uno podría siempre hacer el ejercicio de, si uno ve especies alrededor del mundo que se parecen, pues tratar de comprender que alguna vez vinieron del mismo lugar, o incluso preguntarse por qué son diferentes, o sea, qué les provocó su hábitat. Uh-huh. ¿Por qué tuvieron que adaptarse? ¿Cuál fue su adaptación para que se vean tan diferentes a día de hoy? Sí, porque así como los ejemplos que mencionamos, hay un montón más que no nos daría el tiempo ni la cabeza para recordarlos todos, porque pues sí son un montón, pero también son muy interesantes y pues nos dan muchos indicios de que la Tierra en algún momento estuvo unida y pues todo lo que hemos venido repitiendo en este episodio. Entonces también los invitamos a que pues puedan seguir buscando ejemplos de biogeografía, que sigan investigando por qué la biogeografía nos ayuda tanto. Uh-huh. Sí, tal vez nos enfocamos un poquito más en animales, pero también hay un montón de ejemplos de plantas, las cucurbitáceas, que son todas las calabazas, y esta familia pues también tiene su distribución en África y en Sudamérica. Eso también es un ejemplo de biogeografía. Gracias a eso tenemos ayote. Uh-huh. Y pues así podemos encontrar un montón. Otro punto importante que habría que mencionar aquí es que la biogeografía, o sea, es buena para describir esto, pero los sucesos que han pasado naturalmente y en los últimos 2000 años, no más, 4000 años desde que existe el hombre, esto ha cambiado drásticamente porque hemos tenido mucho impacto, hemos afectado demasiado. Uh-huh. En la distribución de las especies. Nosotros las movemos a nuestro parecer, nosotros plantamos aquí, plantamos allá y estamos afectando totalmente. No quiere decir que esto sea bueno o malo, pero estamos generando un gran impacto. Uh-huh, sí, y mucho de esto lo podemos ver en especies exóticas, especies introducidas, que tal vez van ustedes en la calle y ven un árbol en la ciudad que resulta que es un árbol de Australia. Pues eso tampoco significa que estuvimos alguna vez pegados con Australia y eso. Ajá, pues, no piensen que todo... Ajá, no todo es producto de la biogeografía. Eso, pues muchas veces son introducciones que hace el humano de especies, ya sea, pues, a conciencia o inconscientemente. Sí, por conveniencia. Uh-huh. Y pues esto también modifica los hábitats, modifica la forma en que las especies nativas se desarrollan, los recursos que disponen, y pues esto hace un cambio que al final hace que no sea tan fácil predecir cómo van a seguir los ecosistemas si no existiera pues alteración alguna. Sí, hoy en día el futuro es tan incierto porque tenemos tantas variables, tanta producción artificial. O sea, ahora cómo se afecta en variar una especie o criar solo los que tengan ciertas características, o reproducir solo cierto tipo de verduras, por ejemplo. Entonces estamos teniendo un gran impacto y... Sí, ajá, y al final el impacto no es solamente a nivel de especies y de biodiversidad, sino que hay que reconocer las especies nativas porque han estado con nosotros desde el principio, porque son parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura. Y, ajá, tal vez una hierba que encontres en tu jardín y que esa sea una especie nativa, pero a la par tenés una rosa y preferís plantar la rosa que no es nativa, pues sí, tal vez las especies nativas muchas veces no son lo más vistoso, no son increíbles, no son, tan bonitas como nos gustaría. Pero es donde pensar en Australia cada rato. O sea, así como es como que hay que estar orgullosos, pero también tenerles... Vivan nuestras arañas gigantes y serpientes. Sí, no. Bueno, sí, entonces los invitamos a
a valorar las especies nativas que tenemos, a verlas no solo por sus servicios ecosistémicos, por sus nichos ecológicos que cumplen y el bien que le hacen a la biodiversidad, sino también porque son parte de nuestra cultura, son parte de nuestra historia y pues quiera o no, crecimos juntas, aunque tal vez no nos dimos cuenta. Y estuvieron ahí siempre. Ajá, estuvieron ahí para nosotros. Y para ir cerrando, pues los invitamos a seguir evaluando en su día a día. También podrían preguntarse, ¿esta especie está aquí naturalmente o introducidamente? No sé si esa palabra existe, pero no creo. Me gusta introducir palabras, ¿verdad? Pero introducir como especie. Como especies, ajá. Bueno, sí, los invitamos a que hagan la reflexión, el ejercicio de ver, por ejemplo, las especies que tienen en su jardín, en su casa o que ven en la ciudad y pregúntense cuál es el origen de estas. Si vienen de la biogeografía, si vienen de introducción humana. Y también queremos hacer la reflexión que como humanos, pues muchas veces parece que no, pero nuestras acciones pueden impactar realmente la biodiversidad. Hay que tener cuidado, o sea, sí. Nosotros al menos como individuos cada uno deberíamos de procurar de tener el menor impacto en nuestros ecosistemas. Bueno, aquí aunque en nuestros sistemas urbanos pues no afectará mucho. Sí, y pues ajá, todo esto con el fin de también dejar ver que tiene la biogeografía preparado para nosotros. Y tener un planeta mejor. Tener un planeta mejor. Y, ajá, quién sabe si en 2 millones de años, pues no existan las especies que conozcamos ahora, sino sean otras nuevas que las reemplazaron. Pero eso solo el tiempo lo dirá, así que hay que esperar. Tal vez en 22 millones de años nos enteramos. Haremos un update. Si alguien sigue vivo, ajá, podemos en 30 hacer... millones de años vamos a hacer la parte 2 de este episodio y les vamos a comentar, pues, nuevas... Vamos a hacer comparaciones y todo. Sí, muy bien. Bueno... eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Sí? ¿Estabas nervioso? Un poco, sí. Yo también, pero bueno, sale bien. Sí. Les agradecemos por escucharnos. Espero que hayan aprendido 1 o 2 cositas y que pues conozcan de la biogeografía si no lo sabían, porque es un tema muy interesante. Por eso creo que decidimos empezar con este. Y también que no hay que olvidar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Sí. Uranio en la mochila. Uranio en la mochila, sí. En todas nuestras redes sociales. Y ahí pues dejarnos un comentario de qué les pareció este episodio. O si hubieran temas que les gustarían ver más, no solo vamos a hablar de biología, sino... de todos los temas. Todos. Absolutamente todos. No hay ningún tema del que no se vaya a hablar aquí. Vamos a procurar abarcar pues... ¿Otros temas? No todos, pero hay. Algunos otros y pues nada, esperamos verlos en un próximo episodio y esperamos que les haya gustado mucho. ¿Algo más? Hasta la próxima. Nada más. Adiós.